República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, que preside el comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República. En nombre de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, en nombre de la doctora Belkis Bigot, en nombre de la Dirección de Cultura, Relaciones Institucionales y Comunicación que preside el profesor José Miguel García. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro para conmemorar los 532 años de resistencia indígena. Y para eso hemos invitado por acá a la maestra Ilia Atencio, aquí a mi lado, a la izquierda, la profesora Luisa Madrid, que le van a disertar conjuntamente con el profesor Jesús Mujica Rojas. Bueno, bienvenida a los movimientos sociales, a los maestros, a las maestras de Venezuela. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros amigos ponentes, en nombre de la doctora Belkis Bigot. Nos acompaña también el profesor Reinaldo Garmendia, coordinador de cultura de la Universidad del Magisterio, con el equipo de cultura, la profesora Bill Davis, responsable de comunicación también con su equipo, las cámaras, la fotografía, todo aquí presente. Movimiento de poetas, por aquí tenemos un amigo poeta, José Portillo. Ya te tocará tu turno, hermano. La señora Victoria, que es la Nuestra amiga Victoria, que siempre por aquí, patrimonio cultural del Ministerio de Educación y de Recursos para el aprendizaje, obviamente los niños, las niñas y los jóvenes que nos acompañan. Bueno, vamos a dar la palabra, como dije yo al profesor Jesús Mujica, vamos a dar la palabra a la Madre Tierra. Hoy comenzamos con la mujer, esa que tiene el vientre bendito, la sangre de tierra vital. Entonces le damos la palabra a la compañera Ilia Atencio, Memoria de los Pueblos Originarios. Adelante, profesora. Vamos a hacer una dinámica. Buenos días. Buenos días. Yo les voy a preguntar cómo están en mi idioma y ustedes me van a contestar en mi idioma para que armonicemos las energías nuestras o las energías que están aquí. Yo les voy a decir Amaya Jai, Amaya Yairua, Amaya Julapuen, y ustedes van a decir Anas. Anas, que significa estoy bien, de mente, de espíritu, Anas. Y agradezco el café para poder hablar sobre cosas antiguas, porque no estamos solos, nosotros estamos con nuestros ancestros aquí, y por eso, para hablar de las cosas como dicen los guayuí, eso tiene que ser con un café, con una chicha, con algo, porque las energías están aquí con nosotros. Entonces les pregunto, Ana Shiyairwa, Ana Shihai, estamos bien. Bueno, me toca el tema de la historia, pero para hablar de historia yo quería comenzar con nuestra filosofía indígena, con nuestras creencias, con nuestra espiritualidad, para darle apertura a este conversatorio. Agradecida con el profesor Reinaldo, con los profesores presentes, para poder escuchar a los pueblos indígenas, los invisibilizados, los que no teníamos voz, los que no éramos sujetos de derecho, hasta la llegada de nuestro presidente. Muy agradecidos por eso. Bueno, a 532 años de la resistencia indígena y la descolonización de la América. Nosotros seguimos aquí como prueba, porque hay una campaña, esto es como un abreboca, hay una campaña de España
dicen ahorita que ellos no son ni esclavistas, escuchen eso, ni genocidas. Esa es una campaña que ellos tienen. Pero aquí estamos nosotros, la prueba viviente. Imagínense ustedes, para hablar de cifras, desde el censo del INE del 2011, según ese censo nosotros somos 724.592. Después de 500 años, 532 años, después, imagínense ustedes 200 años, 300 años de colonización y 200 años de la era republicana. Y ellos con, no sé cómo decirlo, como indignada estoy, que no son esclavistas ni son genocidas. Nosotros no llegamos al 1.000.000 según esta cifra. Y todavía dicen ellos que no son genocidas. Que porque por el idioma también se mueren las culturas, profesor. Por el idioma también se acaba. Nos queda el fenotipo de indígena, nos queda el fenotipo afrodescendiente, pero perdemos el idioma y perdemos la cultura y perdemos la identidad. Así también se matan la cultura, se muere la cultura. Entonces, ¿con qué cara dicen ellos? Es que hay que tener cara de tabla, como dice Robert Serra, que ya no está aquí con nosotros, pero está en espíritu. Hay que ser caretablas para decir eso, después de ese genocidio que cometieron ellos, porque nos obligaban a no hablar el idioma. ¿Ves? Entonces, lo otro es nosotros después, con esta guerra que tenemos, guerra económica, más de 930 sanciones unilaterales que tenemos. Aquí estamos haciendo historia, resistiendo después de 532 años. Aquí estamos, los pueblos indígenas, los afro y la Venezuela nuestra, porque tenemos que ser patriotas, querer, más allá del agradecimiento, porque nosotros somos un pueblo agradecido al comandante Hugo Chávez, a nuestro comandante eterno y a Nicolás Maduro, que sigue hoy por hoy apoyando al pueblo venezolano. Bueno, quería recalco otra vez lo del café porque vamos a hablar de lo antiguo. Ica, Humacoayu, que es lo más antiguo. Nosotros somos hijos del cosmos, pueblo indígena. Todos no somos extraterrestres, somos hijos del cosmos, porque según la cosmovisión guayú, el cosmos es una mujer y parió a la madre tierra. Esa fue nuestra abuela, el cosmos. Nosotros venimos de ahí. Esa es la historia que no se cuenta, la filosofía, la creencia del pueblo indígena. Y que ella, la madre tierra, a su vez creó a Palá, que es el mar, a Má, que es la madre tierra, y también creó a Xibiwara, la estrella, Jocta y el sol, Caí, Caicá, el sol, Juyá, el abuelo lluvia. Hay un cuento, si se puede llamar así, pero es nuestra génesis, que contaba la diputada Noelí en estos días, que decía, nosotros nacimos en colectivo, y le preguntábamos, ¿por qué, diputada? Queremos saber más. Bueno, el pueblo guayú nacimos en colectivo y tenemos un pensamiento en colectivo, pero fue la madre tierra, porque nosotros, el pueblo guayú, es matrilineal, por la línea materna. Nosotras damos el apellido, nosotras somos dadoras de vida, y por lo tanto, nuestro apellido es matrilineal, por la línea materna, no lo da el padre. Somos pueblos antiguos, pueblos milenarios, que hoy por hoy mantenemos nuestra sociedad intacta. Entonces,
Juyá estaba enamorando a la madre tierra, pero el pobre lo que hacía era lanzarle rayos a la tierra. Y la tierra se asustó y decía, bueno, fue y le dijo a su familia, hay un muchacho que me está enamorando o me está agrediendo, no lo entiendo, le tengo miedo, cada vez que lo veo me escondo porque él me agrede. Porque según la cosmovisión guayú, ellos eran guayú, por eso son nuestros ancestros, por eso ellos son nuestra familia. La tierra es nuestra madre. Entonces, el padre Lluvia no sabía cómo enamorar. Era su primera vez. Él decía que pensaba mucho en ella, que él miraba hacia arriba y la veía era ella, a la madre tierra. Y su familia le dijo, usted lo que está es enamorado. Pero también llegó la familia de la muchacha y le dijeron, usted tiene que aprender a enamorar, así no se enamora. Tiene que llevarle flores, tiene que hablarle suavecito. Usted no puede estar lanzándole rayos. Así pasó. Y él fue a cortejar a la madre tierra. Y la primera vez que estuvieron juntos, él lanzó un rocío. De ahí nació nuestros hermanos Gunú. Los Gunú son las plantas. Fueron guayú. Pero también el pueblo guayú fue cíclico. Vivió por ciclos. Cerraban su ciclo. Porque cuando ya los gunú, las plantas, ya no podían, terminaba su ciclo, ellos quedaban parados y ahí. Y entonces vino la otra generación, que son los animales. Ellos también eran guayú. De ahí nosotros heredamos el apellido. Yo soy del clan Ipuan, que es un halcón tótem. Tenemos un tótem que es el halcón. Ipuana. Ajá. Y así los Guriana, que es el tigre. Ese es nuestro apellido. Es un apellido 200, 300 personas, porque esa no es nuestra comunidad, sino es nuestra familia. Somos, como dije, pueblos antiguos y es una familia extendida. Y esa es la cosmovisión nuestra. Por eso nosotros creemos en la Madre Tierra. Es nuestra familia. No somos ecologistas, porque a la familia se defiende y se respeta. Nosotros, para poder cortar un árbol, tenemos que decir para qué es el uso. Para poder construir una casa tiene que ser biodegradable, o sea, que pueda ser armoniosa con la Madre Tierra. Que cuando nosotros nos mudemos y caiga un palo de agua, como que dice, llueva, esa casa de barro y esos árboles se desaparezcan y hagan uno solo, se desintegren en la Madre Tierra. Porque no podemos destruirla. Igual decían, la ignorancia, los pueblos indígenas son nómadas. No somos nómadas tampoco. Eso también era un discurso barato para no darnos territorio. Ellos lo que decían eso era, no por ignorancia, sino por viveza. Lo que pasa es que pueblos indígenas han sido muy nobles al dejarse, hasta cierto punto. Y ellos construyen conuco. Pueblos indígenas hacen conuco para la comunidad. Pero después que nosotros terminemos de hacer ese conuco, que ya pasó la lluvia, que ya pasó el calendario de cosecha, recogemos todo y nos vamos y darle chance a esa tierra para que se regenere. No somos capitalistas, no vamos a sembrar 50, 60, 100 mil hectáreas, no, es lo que necesitemos. Por eso es la armonía con la naturaleza. Ahora, más allá de eso, quiero comentarles también sobre nuestro presidente Chávez. El único que pudo hablar de los pueblos indígenas, aunque ustedes no lo crean, o sí lo deben de creer, porque ustedes son tan patriotas como todos, fue Bolívar, que dijo: denle las tierras a los naturales. Fue Bolívar. Después de ahí, más nadie.
y nosotros nos reunimos entre todos los indígenas, porque es difícil ponerse de acuerdo, porque cada persona es diferente, somos diversos, somos un pueblo diverso, y nos pusimos de acuerdo los pueblos indígenas con una organización que es el CONIDE, que hoy por hoy lo preside nuestra diputada Noeli Pocaterra. De ahí venimos, de esa lucha. Y nos encontramos un gigante en el camino, que fue Hugo Chávez Frías. Y él firmó un acta de compromiso con nosotros en el 98. No fue fácil, porque ¿quién perseguía a los indígenas? Los militares. ¿Quién maltrataba y desconocía a los indígenas? Los militares. Pero nosotros hablamos con él y él dijo, pero no fue fácil. Esa es otra historia también con los cuivas. Él trabajó con los cuivas en Apure, y los cuivas dijeron que él era bueno, con los niños, y si era bueno con los niños y con los ancianos, era un hombre bueno. Igual ellos se escondían. Nosotros llegamos a un acuerdo con él y él firmó un acta de compromiso, y ahí nosotros transformamos la historia, porque por primera vez en la historia de Venezuela, los pueblos indígenas estaban luchando por un capítulo en la Constitución, por ser reconocidos a los originarios, a los que ya teníamos más de 500 años aquí en nuestra tierra. Y seguía la lucha. Y nuestro comandante eterno nos reconoció y nos apoyó y dijo, porque aquí esto no es una dádiva para pueblos indígenas, todo siempre ha sido una lucha por el reconocimiento, la mirada paternalista del Estado, que queremos tutorial, porque yo quiero que los indígenas se vistan, quiero que los indígenas coman y tengan un menú diferente, porque yo quiero que los indígenas no vivan en casas de barro o en palafitos, queremos que vivan en esta jungla de cemento. Y lo han hecho, nos han hecho las casas de cemento, pero los indígenas duermen afuera, porque no aguantan el calor, no ven, no se fijan, porque hay que consultar. Debe haber una consulta previa e informada a los pueblos indígenas. No solo a los pueblos indígenas, yo soy de los que piensa que a todos. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres comer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, las políticas públicas deben ser con perspectiva indígena, con pertinencia cultural, desde pueblos indígenas hacia occidente. Bueno, en el 98 se nos propuso eso. Nosotros hicimos, Chávez nos dijo, hagan su proceso, pero ya nosotros estábamos más que listos. Teníamos más de 500 años esperando por esta oportunidad. Nosotros estábamos listos, pero ya teníamos tiempo reuniéndonos, trabajando los capítulos, los derechos, de la mano de la diputada Noeli Pocaterra, siendo mujer, en un momento histórico donde el machismo reinaba. Porque lo heredamos de la colonia. El machismo y el patriarcado lo heredamos de la colonia. Y tenemos que estar nosotros conscientes de eso, porque nosotros, los pueblos indígenas, debemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué queríamos? Se hizo el proceso de la constituyente indígena, sui generis, único en su clase, en este país. La primera vez la gente se confundió y dijo, bueno, los indios lo politizaron. Caleca, que estaba en el CNE, nos mandó a reunirnos otra vez porque les parecía que la gente, los adecos, no estaban incluidos. Entonces nosotros dijimos, pero esto es que no es de los adecos, no es de los copellanos, no es del masista, esto es de los pueblos indígenas. Son por nuestros derechos, por unos derechos colectivos que se nos reconozca como originarios de esta tierra. Y nosotros fuimos otra vez a hacer la primera vez fue en Bolívar, en las Chorbatas de Bolívar. No se nos aceptó. Nos mandaron, como siempre, nos politizaron, nos mandaron a ponernos de acuerdo con los adeptos. Nosotros dijimos que no, los lideresas, lo luchamos y dijimos que no. Nosotros queremos ir a
constituyente indígena, que se respeten nuestras vocerías. Y así se hizo en los Caracas. Ahí estuvimos nosotros, los pueblos indígenas, para que se nos aceptaran. Se nos aceptaron 3 constituyentes indígenas, porque en ese momento el CNE decía que no teníamos la población necesaria para tener los diputados que nosotros queríamos. Nos aceptaron fue por un circuito de participación política que es Occidente, que era Zulia, Mérida y Trujillo. Por la zona sur, Amazonas y Apure. Y por oriente eran 5 estados: Anzoátegui, Bolívar, Delta Macuro, Monagas y Sucre. Así transcurrió la historia nuestra, para poder ser reconocidos y ser sujetos de derecho, porque no lo éramos, no lo éramos. Eso fue una lucha también en la constituyente. No querían aceptar el término de pueblos. Nos dijeron que no era tierra ni territorio, sino hábitat. Y nosotros tuvimos que aceptar, porque eso fue lo que nos tocó. Y lo luchamos, no fue fácil. Íbamos aquí en la Asamblea Nacional a bailar, a apoyar a nuestros hermanos, a los 3 constituyentes, porque era uno por cada región. Apoyarlos con nuestras energías, con lo poco que teníamos, con lo mucho que teníamos, ahí estaban las 3 regiones, con nuestro idioma, con nuestra danza. No fue fácil. Se nos dio un capítulo y hubo un momento en que no nos querían dar los derechos y que votaran en contra de los derechos. Los militares que no entendían. La oposición, que no teníamos idioma, según Olavarría, que teníamos eran gritos culturales, algo así, decían ellos, que nosotros no teníamos idioma y que no éramos gente. Hablan de lengua. Hoy por hoy tenemos idioma. Gracias a nuestro comandante. Hoy por hoy somos gente de primera, somos ciudadanos de primera. Bueno, nosotros luchamos por esos derechos y transversalizamos la Constitución. Desde los principios fundamentales de la Constitución hasta la transitoria. No fue fácil, tuvimos un aliado grande, que hoy por hoy lo seguimos teniendo, que era constituyente en ese momento, que es Nicolás Maduro. Él dijo que se resteaba con nosotros. Hoy por hoy sigue resteándose con este pueblo indígena, originario. Y nosotros, amor con amor se paga. Si ustedes ven estos circuitos electorales, ahorita, en el CNE, ustedes se van a dar cuenta que las comunidades indígenas, hasta el 100% votaron por Nicolás Maduro. Somos los únicos que podemos decir eso. En las comunidades somos chavistas, somos maduristas, somos revolucionarios, somos socialistas, por agradecimiento o porque tenemos que cerrar filas, porque si viene la oposición nos van a quitar nuestros derechos. Entonces aquí hay que ser cuidadosos. Tenemos que politizarnos, sí, pero tenemos que tener a nuestros mejores cuadros, a nuestras mujeres luchadoras, y que hagan como los evangélicos, sin herir susceptibilidades, ¿no? Nosotros tenemos que pregonar esta lucha. Nadie sabe, si nosotros no lo contamos, nadie sabe de esta lucha que no ha sido fácil. ¿Ven? Entonces nosotros, otra lucha fue la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. No nos querían dar una comisión. No nos la querían dar. Nos dijeron que fuéramos con desarrollo social. Y la diputada Noelí peleó su comisión. Le dijo a los afrodescendientes: aquí hay una oficina para ustedes. Diputados que tengan el sentido de pertenencia, aquí hay una oficina para afrodescendientes. Hoy por hoy está activada. Entonces, ahí tenemos, y se han hecho 7 leyes. La primera fue la demarcación de nuestro territorio. Nosotros aceptamos el término de hábitat. Sí, pero vamos a demarcar. Y el presidente dijo que sí y nos apoyó. 7 leyes con pertinencia cultural, nacida desde los pueblos indígenas. Tenemos la LOCSI, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la ley madre.
tenemos también el convenio 169, que era un instrumento de la OIT, que era un instrumento que nosotros utilizábamos cuando no teníamos ninguna ley, porque fue un convenio suscrito y ratificado y porque era de la OIT, los trabajadores, si no tampoco estuviéramos ahí. Entonces ese era el instrumento que nosotros utilizábamos para la defensa, las herramientas que nosotros teníamos. Nuestro presidente también dijo, vamos a convertirlo en ley, porque al discutirlo en la Asamblea Nacional pasa a ser ley. Es una ley especial en el tema. Tenemos la ley de artesanos y artesanas indígenas. Tenemos la ley del patrimonio cultural. Porque por eso yo les hablaba de cuántos somos. Nosotros somos patrimonio cultural. Porque ya no quedamos. ¿Cuántos hablantes quedamos? De 700 y algo. 340 son mujeres, 330 son hombres. ¿Cuánto quedamos? ¿Y cuáles son los hablantes? No tenemos. Porque el impacto cultural como Occidente ha sido muy fuerte. Porque si tú no usas pantalón, si tú no vistes como ellos, como la mayoría, no existe. Porque la gente le tiene miedo a lo desconocido. Ellos no creen en Dios. Hay que evangelizarlos. Y así se van matando las culturas. Ellos no creen ellos andan desnudos, hay que vestirlos. Porque ellos son los que sienten vergüenza de nosotros, no nosotros de ellos. Entonces, como son la mayoría, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Hoy por hoy, gracias a nuestras leyes, estamos aquí con nuestros idiomas, nuestros trajes, nuestros rituales, nuestra cultura, y nos negamos a morir. Por eso levantamos la voz en contra de esos españoles que creen todavía que somos su colonia, y de los gringos que creen que somos su patio trasero. Así están las cosas con pueblos indígenas. Aquí seguimos después de 532 años. Seguimos haciendo historia, seguimos vivos. No, guayá. No, Shuay. No, Shuay Tarate, acá estoy, Guajaña, Carolina. No, guayá. No, y guayá. Pues. Les comento que aquí estaremos, aquí seguiremos y aquí viviremos siempre.